Ya. ¿De qué va a tratar la clase de hoy? Ya, la clase de hoy día la quise enfocar en que ustedes tuvieran mayores estrategias para comprender un texto. Ya vamos a ver algunas técnicas que quizá ustedes ya ocupan desde antes, ya, para facilitar la comprensión lectora, ya, que es súper importante, ya. Vamos a revisarlas, por ejemplo, la idea es que ustedes las vayan aplicando, si es que no la aplican desde antes. Dice así. Ya vamos a partir con la siguiente reflexión de Santa Teresa de Jesús. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. ¿Ya? Ella, además de santa, era una poeta, ¿ya? Y claro, la invitación que nos hace es que la lectura, ¿cierto? Un hábito que no tenemos que perder, ojalá, durante toda nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante leer? Porque la lectura nos permite, ¿cierto? No, o sea, tener un pensamiento crítico, ser capaces de nosotros ver más allá, ¿cierto? De nuestra realidad. Muy bien. Respecto al texto, dice lo siguiente. Leer es un proceso complejo, ¿cierto? Sabemos que la lectura no es tan simple como parece a primera vista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lectura implica varias habilidades. Implica a veces comprender un texto, analizarlo, la habilidad de síntesis, a veces inferir el significado, interpretar lo que me quiere decir, ¿ya? Entonces, todo texto implica, ¿verdad?, captar el sentido que quiere decirme el autor, ¿ya? Porque el autor siempre tiene una intención detrás, ¿ya? Por ejemplo, el autor escoge si va a ser un texto literario o un no literario, si busca persuadir al lector, si busca convencerlo, si busca informar. Entonces, dependiendo de la intención que tenga el autor del texto, va a ser el género que va a elegir para escribir, ¿cierto? ¿Ya? En ese sentido, también cada escritor, cada persona que escribe un texto, siempre piensa en un lector ideal. Y ese lector ideal es aquel que es capaz de entender completamente el texto que escribe ese autor. ¿Ya? A veces también nos pasa que a veces los textos se nos hacen difícil de entender porque ocupan un lenguaje más técnico o tecnicismo. Ya acá nos dan el ejemplo por ejemplo, de un texto de medicina, ¿cierto? Pero podría ser un texto de ingeniería, de abogado, en fin, de cualquier área, ¿ya? Donde a veces, claro, porque tienen palabras que son solamente de ese campo de estudio, de esa disciplina, entonces, claro, las personas que lo desconocen se les hace mucho más difícil. Pero a veces, por ejemplo, los medios que tienen, los textos que buscan divulgar información, los textos informativos como una noticia, por ejemplo, tienen que ser de vocabulario mucho más simple y más amplio, también más variado, porque van dirigidos a un público mucho mayor, ¿ya? Entonces no tan técnico, ¿ya? Entonces siempre, dependiendo del objetivo que tenga el texto, es que el tipo de vocabulario que se usa, ¿ya? Eh, También nosotros al leer tenemos que desarrollar la capacidad de hacer vínculos, ya por ejemplo, ver, ya si estamos leyendo un cuento, ¿con qué otros cuentos lo relacionamos? Si hay alguna película relacionada, cómo relacionamos el tema, ¿verdad?, que se aborda en ese texto con algo que nosotros conozcamos, ¿ya? En ese sentido es súper importante hacer la relación entre los textos. Eso se llama intertextualidad, que lo van a ver más en profundidad el próximo año. ¿Ya? También viene la decodificación. La decodificación es como interpretar los signos, ya las palabras, ¿verdad?, de lo que nos está diciendo. Pero, por ejemplo, claro, en español no se nos hace tan difícil porque es nuestro idioma, pero cuando ustedes aprenden un idioma extranjero, por ejemplo el inglés, a veces les cuesta el significado de ciertas palabras, las estructuras gramaticales, en fin. Entonces, claro, ahí la decodificación es súper importante porque es un segundo idioma, un idioma que quizás no manejan tan profundamente. Entonces ahí es importante que vayan trabajando las palabras, destacando las palabras que desconocen, entre otras cosas. Por eso es súper importante conocer bien el código o el idioma, ¿ya? Otra parte de la lectura que es súper importante es ser capaces de discernir las relaciones que hay en un texto. Por ejemplo, distinguir entre ideas principales y secundarias, ver cuál es la idea principal de este texto, cuál es el tema central del texto, cuál es la relación entre los párrafos, ¿ya? Y así ir desarrollando las distintas habilidades. Otro aspecto importante dentro de un texto es la apreciación, ¿ya? Pero apreciar, por ejemplo, no implica decir me gustó o no me gustó lo que estoy viendo, lo que leí, ¿ya? No implica decir ya no me gustó esta película, no me gustó este texto, en fin, sino que el por qué. Y ese por qué tiene que tener una justificación, y siempre por eso cuando evaluamos un texto
yo siempre les pido que justifiquen con marcas del texto, con marcas textuales. ¿Por qué? Porque al justificar, ustedes están dándole sentido a su interpretación, ¿ya? Entonces, apreciar un texto, apreciar una película, una canción, siempre implica hacer un juicio crítico, un juicio de valor, pero siempre justificado. Por eso es súper importante la justificación. Y también las estrategias que vamos a ver ahora les van a servir para esquematizar un texto. Porque, por ejemplo, un texto expositivo o informativo como es una noticia, tiene su propio esquema, ¿verdad? Que es epígrafe, título, bajada de título, lea tu entradilla y el cuerpo. Un poema, ¿cierto? Tiene verso, estrofa. Un cuento también tiene una estructura. ¿Se acuerdan de la estructura de un cuento? ¿Cuál es la estructura básica de un cuento? ¿Cuál es la estructura básica de un cuento? ¿Se acuerdan o no? Chicos, ¿cuál es la estructura básica de un cuento? El esquema de un cuento, ¿cuál es? Inicio, desarrollo, ¿cierto? Clímax y desenlace, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cada tipo de texto tiene su propio esquema y es súper importante desarrollarlo, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Chicos, participen. Bien, vamos a ver ahora recursos, ¿verdad?, para mejorar la comprensión lectora. Quizás hay varios de estos recursos que ustedes ya utilizan, ¿ya? Y que son súper importantes porque cada persona aprende de una manera distinta, ¿ya? Las personas, por ejemplo, algunas son mucho más visuales y les sirve mucho destacar, subrayar, pero destacar les sirve para destacar las ideas principales de las ideas secundarias, por ejemplo, ¿ya? Resaltar la información más importante del texto también, ¿ya? Destacar, ¿cierto? Con algún color, ¿cierto? También les sirve destacar aquellas palabras que desconocen, ya los términos desconocidos, es súper útil y después buscarlo en un diccionario o en internet o en la RAE para buscar el significado de aquello que no entendieron, ¿ya? En ese mismo sentido, también sirve subrayar, y subrayar tiene que ver con, como es parecido a destacar, pero es claro, es poner una raya, ¿cierto?, debajo del texto y focalizarse en cómo influye esas palabras que ustedes subrayaron en la estructura del texto. Es decir, subrayar aquello más importante de la idea secundaria, subrayar, por ejemplo, alguna característica de un personaje, etcétera, ¿ya? Y otra estrategia que es súper útil al momento de leer un texto es anotar al margen, ¿ya? Anotar al margen no es anotar cualquier cosa, no es solamente hacer, no es hacer dibujo, ¿ya? O también pueden hacerlo, pero cuando tengan un significado. Si no es para aclarar algo, es para comentar algo. Por ejemplo, si están leyendo un cuento o una novela, en fin, podrían decir, estoy en desacuerdo con tal cosa, o esto lo relaciono con tal cosa, o pueden anotar al lado buscar esta palabra, o sea, son distintas estrategias para comprender un Pasa. texto, para comprender un Sí, sí. ¿Qué les pasó? Desconectar el audio, chicos, si es que no van a intervenir. Bien. Hasta ahí, ¿se va Sí. entendiendo? ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? Sí, Sí. profe. Muy Sí. bien. Bien, súper. Otra estrategia que nosotros ocupamos bastante en el libro, sobre todo, cuando trabajamos con el libro de ustedes, ya que son las preguntas y respuestas. Ustedes saben que toda lectura tiene un antes, un durante y un después de la lectura. Ya, un antes de la lectura siempre implica, obviamente antes de leer el texto, es cuando uno dice, ya a ver, ¿qué me dice el título? ¿Cómo relaciona el tema que me propone el texto con otras cosas que yo conozca o haya escuchado en relación al tema, ¿ya? Eh, ¿Cuál es mi hipótesis de lectura? El desarrollo de la lectura también a veces surgen preguntas. Voy comprendiendo el tema es el que yo pensaba que era, cómo se relaciona lo que dice tal personaje, etcétera, cómo interpreto tal cosa. Y por último, está el después de la lectura, que es cuando ustedes ya se hacen preguntas más críticas. ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea el autor? ¿Me gustó el texto? ¿Por qué? Etcétera. ¿Ya? Pero ustedes saben que en nuestra vida diaria, cotidiana, los textos no aparecen preguntas al lado, sino que estas mismas preguntas que nosotros hacemos cuando leemos un texto en el libro de estudio,
¿ya? Ustedes tienen que acostumbrarse a hacérsela a ustedes mismos. No tienen por qué escribirlas, pero las pueden pensar para ustedes. Por ejemplo, cuál es el tema de la lectura, cuál es el personaje principal del texto, cuál es la idea principal, voy comprendiendo lo que voy leyendo, etcétera. ¿Ya? Es súper útil esto de hacerse preguntas y respuestas cuando voy leyendo, porque así van monitoreando ustedes su propia comprensión. En ese sentido, también les decía que es súper importante esto de hacer esquemas, de hacer mapas conceptuales, ¿ya? También los mapas conceptuales son súper útiles al momento de leer un texto, cuando tienen más tiempo, obviamente, ¿ya? No olvidar que todas las personas tienen distintos tipos de inteligencia. Hay personas que son mucho más visuales, para los que les sirve esquematizar, ¿cierto? Hacer mapas conceptuales, subrayar, destacar, pero hay personas que son más auditivas. Entonces a esas personas les sirve más que destacar y subrayar, les sirve leer en voz alta, les sirve grabarse y volver a escucharse, se les hace quizá más fácil aprender un idioma así también. Hay personas que son más kinestésicas, que les gusta más moverse, entonces pueden ir leyendo pero en movimiento, no sé, interpretar, ¿cierto? Lo que aparece en el texto, etc. Siempre hay estrategias para cada tipo de habilidad, y no todas las personas tenemos los mismos tipos de inteligencia o los mismos tipos de habilidad. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Hasta acá? Clarito. Ya, muy bien. ¿Le está siendo útil esta información? ¿Lo ocupan, lo hacen o lo van a aplicar más adelante? Esto se lo voy a dejar en la plataforma para que lo tengan. Pero ¿sienten que le está siendo útil? ¿Que les va a servir? Sí, profesor. Ya. Sí, claro. Sí, eso es súper importante que lo vayan ocupando, no solamente para la asignatura, sino para cada vez que tengan que estudiar algo. Ocupar estas estrategias son súper útiles para entender mejor lo que estudian, ¿ya? Bien, lo siguiente son las habilidades. Ustedes saben que para ser un buen lector hay que desarrollar ciertas habilidades que son súper importantes, que se trabajan siempre que leemos un texto, ¿ya? Si ustedes trabajaron el año pasado con el STAR, ¿cierto? Con el CIEMAX, eh, ¿cierto? Ahí se trabajan mucho las habilidades. La primera habilidad y la más básica, porque estas van como escalonadas, es la habilidad de reconocer la información. ¿Ya? Son las preguntas más fáciles siempre en comprensión lectora, porque son preguntas que apuntan a qué dijo el personaje en el texto, según lo que dice el autor en el texto, tal cosa, etcétera. O sea, son preguntas que ustedes la respuesta la van a encontrar de manera literal, o sea, tal cual en el texto, ya están explícitas, ¿ya? Entonces son como buscar nombre de personaje, acontecimiento, fecha, etcétera. Son datos concretos que aparecen en el texto siempre, ¿ya? Esa es la habilidad de comprensión lectora más básica, ¿ya? Y se supone que todos ya esa habilidad la tienen que tener muy desarrollada ya en segundo medio. La siguiente habilidad es la de comprensión. Comprender es mucho más amplio, pero ahora nos vamos a quedar con lo siguiente. Comprender es ver más allá de lo explícito. Comprender es quedarse ya no con el sentido literal, ya se va acercando más hacia la interpretación, ¿ya? Es también vincularlo, por ejemplo, con cómo entendemos el texto, cuál es el significado de lo que se dice. ¿Ya? En ese sentido cobra mucha importancia la intertextualidad. ¿Ya? ¿Cómo relacionamos el tema de este texto con otros textos que yo haya leído o películas que haya visto o, o con, o con otros tipos de texto muy parecido al que haya leído o con los temas? ¿Ya? Establecer comparaciones, ¿cierto? Ordenar la información, darle una estructura, eso implica la comprensión, ¿verdad? En el fondo, comprender cierto implica entender bien lo que se me está diciendo en el texto. Ya no basta con descifrar o leer el texto, sino con que el texto me deje un significado, que me deje un sentido, ya algo con sentido. Bien, la tercera habilidad, que es súper importante, es la de interpretación. ¿Ya? Acá ustedes ya van más allá de la lectura, igual que la de comprensión. Acá ustedes ya están viendo más allá, también ven lo implícito, aquello que nos dice literalmente la lectura. ¿Ya? Acá en la interpretación, ¿verdad? Ustedes tienen que descifrar cuál es la intención del autor en cada párrafo o en el texto completo. ¿Por qué el autor ocupó tales palabras? ¿Cuál es la idea principal de ese párrafo o de esa estrofa si fuera un poema? ¿Ya? Entonces ustedes van descifrando la información. ¿Ya?
Acuérdense que en el lenguaje está lo denotativo y lo connotativo, que lo denotativo es lo literal. Entonces acá ustedes van más allá de lo literal, aquí pasamos a veces más a lo connotativo, ¿ya? Aquí es súper importante que ustedes manejen también el vocabulario lo más completo posible, ¿cierto?, del texto. Entre más vocabulario léxico ustedes tengan, más va a ser, o mucho mejor va a ser su comprensión lectora. Eso está demostrado, ¿ya? Así que, ¿y eso cómo se desarrolla? Bueno, leyendo, ¿ya? Otra habilidad o capacidad es el análisis, que es esta cuarta habilidad, y el análisis es la capacidad de hacer relaciones entre las distintas partes de un texto. Por ejemplo, en un cuento, cómo se vincula el inicio con el desarrollo con el clímax con el desenlace. En un poema, cómo se van vinculando los versos dentro de una estrofa o las distintas estrofas de un poema, y así. Ya en una noticia, como les decía, cómo se vincula el epígrafe con el título con la bajada con el cuerpo de la noticia. Entonces, es ir vinculando los distintos párrafos o las distintas partes que componen a un texto. ¿Ya? En ese sentido también es importante relacionarlas también nuevamente con otras lecturas, ¿ya? Y ver, por ejemplo, tener su propia hipótesis de lectura, es súper importante acá. Y por último, casi la última, es la de síntesis. La de síntesis, como el nombre lo dice, es resumir, ¿verdad? La habilidad de síntesis implica sintetizar o resumir, pero no se resume cualquier cosa. Lo que se resume siempre es lo más importante, las ideas principales. Eso es lo que resumimos acá. ¿Ya? En ese aspecto, las ideas principales versus las ideas secundarias, ¿ya? Y combinamos esas ideas principales, ¿verdad? Centrándonos solamente en las ideas principales, formamos un nuevo texto resumido, ¿ya? Eso es la capacidad de síntesis, ser capaces de detectar lo principal de un texto, lo más importante, y basándonos en esas ideas que subrayamos, destacamos, formamos un texto más breve, ¿cierto? Donde esté lo más importante. Y por último, está la capacidad de evaluar, ¿cierto? Donde tiene que ver con dar un valor crítico, un juicio crítico a aquello que se dice. Pero no basta decir estoy de acuerdo o en desacuerdo, me gustó o no me gustó el texto, sino que siempre es justificarlo. ¿Y cómo lo justificamos? Con marcas en el texto, subrayando, destacando, citando aquello que se dijo en el texto, ¿ya? Es súper importante que los juicios que uno hace de valor siempre sean justificados, dar argumentos del por qué. Siempre es importante justificar la respuesta, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Va quedando claro? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio, que este ejercicio lo van a tener que hacer ustedes después. Yo lo voy a hacer ahora, que tienen que tomarse el tiempo de la lectura del siguiente texto, ¿ya? Y ver cuántos errores tienen al momento de leer. Este ejercicio lo pueden hacer con un compañero, amigo, amiga, que les tome el tiempo, que les calcule los errores, no sé, con su familia, hermano, hermana, ya alguien que los pueda ayudar. Y eso es para que vean ustedes cómo están leyendo. Ya yo voy a tomarme el tiempo igual, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Dice, leer lo más rápido que puedan, procurando no equivocarte y entender lo que leas. Dice, tienes que leer en voz alta, ¿cierto? Realiza la actividad con los compañeros o amigos y contrólate el tiempo y ver la cantidad de errores, ¿ya? Entonces, de Miguel Rivas Soto, profesor de Ciencias Biológicas. Estos ejemplares de avispa germánica fueron fotografiados por un ornitólogo, el profesor Francisco Santander Zapata, quien gentilmente accedió a facilitar la fotografía para complementar este blog. Esta especie, como su nombre lo indica, es introducida de esta zona de Europa, siendo una especie muy dominante y agresiva. Muchas veces la confundimos con la avispa papelera, también introducida pero de origen sudamericano, las que son denominadas como chaquetas amarillas. Una de las características distinguibles de esta avispa, morfológicamente, es que la pilosidad en la parte dorsal del tórax y las antenas de color negro la hacen fácilmente diferenciable de la avispa papelera, como también sus nidos son hechos en el subsuelo. Esta especie es eusocial, es decir, que tiene diferenciaciones de castas, donde la tarea reproductiva está a cargo de una única hembra reina. Es una plaga muy típica en Chile, sobre todo durante las épocas estivales. Estos ejemplares fueron fotografiados en la ciudad de Santiago de Chile, imagino durante las festividades de fiestas patrias en septiembre. Bien, yo me calculé el tiempo, me demoré un minuto en leerlo, ¿ya? Y hay que ver ahí la cantidad de errores, ¿cierto? Dice
Si has tardado más de 1 minuto y 21 segundos y has tenido más de 6 errores, ¿cierto? Tu lectura es lenta y con errores. Ya, en mi caso no caigo ahí. Después sale, si has tardado más de ese tiempo, ya tampoco. Tienen que ver después de hacer esa actividad en cuál categoría caben. Ya, yo quepo acá, ya. Si has tardado 1 minuto y has tenido menos de 6 errores, ya, claro, ahí yo caigo en esa categoría. Tu lectura sea rápida y sin errores. Pertenece al grupo número 4. Ya. Entonces después ustedes van buscando a qué grupo pertenecen según su velocidad lectora y número de errores y van viendo. Para cada grupo en el cual vayan quedando, les van dando unas tareas. Por ejemplo, es posible, en el grupo 1, es posible que te cueste trabajar leer y por eso tienes dificultad para comprender. Para asegurarnos de que lees el texto correctamente, en primer lugar debes hacer una lectura en voz alta, en presencia de otro compañero. Si cometes errores en algunas palabras, debes anotarlas para luego buscar su significado. Entonces ahí van siguiendo las indicaciones para cada grupo. Ya yo, por ejemplo, quedé en el 4, dice, si perteneces al grupo número 4, debes seguir trabajando para mejorar tu marca y poner en juego al máximo tus capacidades lectoras. Como todos los grupos, después de leer cada párrafo, te debes preguntar qué quiere decir lo que he leído. Siempre es importante entonces monitorear, ¿verdad?, nuestra lectura y ser capaces de preguntarnos, ¿verdad?, y de comprender lo que vamos leyendo. ¿Ya? Esa es la primera actividad para que después realicen ustedes. ¿Ya? Y por último, siempre es importante preguntarse estas preguntas a lo largo del texto: ¿qué estoy leyendo? ¿De qué trata este párrafo? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué tipo de texto es? ¿A qué tipo de texto pertenece? Es importante hacerlo. ¿Ya? A continuación, vamos a realizar un ejercicio juntos. Voy a leer un microcuento de Mario Benedetti, se llama Lingüistas, y que dice así. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüistas y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles, y se dirigió a la salida abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, etnólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionalistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué ceterorum? ¿Qué es un pipse? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: Cosita linda, de Mario Benedetti, Lingüistas. Acá, ustedes saben que, bueno, los microcuentos tienen siempre finales inesperados. Este microcuento de Benedetti es bien particular porque es muy técnico, ocupa palabras muy técnicos, porque si buscamos el sentido profundo de este texto, era hacer una ironía, ya, o una ironía con el uso de las palabras raras, por así decirlo, que ocupan los lingüistas, ya. Los lingüistas, ¿cierto?, son los que estudian el lenguaje. Los filólogos, los que estudian la palabra, la literatura. Los etnólogos son los que trabajan con los antropólogos, ya los que investigan las etnias. Los críticos estructuralistas y desconstruccionalistas son los que son teorías del lenguaje. Y todo lo que nombran, que eran esto de el sintagma, la polisemia, el significante, era como decirle que era como lo mejor, que era muy bonita, que era como, porque como son lingüistas a ellos les apasiona todo esto, todos estos estudios. Entonces, claro, era como decirle que era lo mejor que le ha pasado o que han visto. Entonces, por eso, pero ella, como ellos lo expresaron en sus palabras, ella no entendió nada, porque no era una lingüista, era una, perdón, era una secretaria. Casi estornudo. Ahí sí. Entonces, como era una secretaria, claro, ella no entendía lo que decían estos caballeros. Entonces, por eso, claro, que lo único que entendió cuando de verdad le dijeron un piropo que era como más evidente. Bien, pregunta para ustedes. El contenido del fragmento anterior constituye un hecho ilustrativo de las expresiones lingüísticas. La finalidad de este texto, de este microcuento, era darnos una enseñanza de lo que son las palabras de los lingüistas. ¿Buscaba eso, este texto? ¿Buscaba enseñarnos? ¿O cuál es la finalidad? ¿No, cierto? ¿O sí? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? No buscaba dejar una enseñanza, no busca dejar una moraleja, ¿verdad? No busca ilustrar estas expresiones. La ocupa, sí, pero la ocupa con otro fin, que es la ironía. Así que no. Parte de un relato anecdótico de la vida real. ¿Hay algo en este texto que permita decirnos que está basado en la vida real? ¿Esto le sucedió a alguien? Eh,
¿Cómo podemos No, hacer, ya, No, cómo podríamos saber que esto le sucedió a alguien, por ejemplo? Si hubiese estado así. porque no menciona ningún tiempo, ningún lugar como para poder orientarnos. Exacto, eso es una forma, también porque no es narrador protagonista, no está en primera persona, tampoco es narrador testigo porque no está en segunda persona, sino que está en tercera persona. Entonces, claro, al estar en tercera persona sabemos que no es un relato anecdótico, así que la descartamos. Muy bien, gracias por el aporte. La C, el relato de un hecho observado por el narrador. ¿Podemos decir que el narrador era testigo? Porque al ser observado por el narrador implica que fue testigo. ¿Es un narrador testigo? No, ¿cierto? Porque no está en segunda persona, así que no es testigo. La descripción objetiva de un hecho ocurrido en un congreso. ¿Es totalmente objetivo este microcuento? ¿Es solamente descripción o no? Si se ¿No? fijan, no, ¿cierto? Si se fijan, dice en algunas partes, desfiló impertérrita. ¿Qué significa la palabra impertérrita? Que significa que no cambió, o sea, siguió caminando tal cual. Y adusta, la palabra adusta significa seria. ¿Ya? Y además dice, la vio sonreír halagada, y ahí está emitiendo un juicio de valor, y vulnerable. Entonces, si es que el narrador emite juicios de valor, en realidad ya no es objetivo, tiene un carácter más bien ya subjetivo. Entonces, descartamos esa alternativa. Y la E, una crítica irónica a la disciplina lingüística y su metalenguaje. Esa sí lo podemos decir que es así, porque habla de la disciplina del lenguaje, sí, y del metalenguaje se refiere a las palabras que son propias de ese campo de estudio, así que también. Y una crítica irónica, ese era el sentido que tenían que ver más allá, por eso acá ustedes ponían en juego la habilidad de interpretar, de ir más allá del significado del texto, ¿ya? Así que la correcta era la E. Siguiente pregunta. El propósito comunicativo fundamental del narrador es mostrar que en toda comunicación se debe utilizar un lenguaje sencillo. ¿Era esa la finalidad del autor? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque en realidad, si se fijan, es muy abarcadora. Porque claro, o sea, puede que en este caso sea una situación en particular, no tiene por qué ser en todo momento. O sea, no en todo momento necesariamente tenemos que ocupar el lenguaje sencillo, porque obviamente hay momentos que ocupamos un lenguaje más técnico. Entonces la descartamos. Las palabras cobran sentido y podemos entenderlas dentro de un contexto. Ese era un buen distractor porque las palabras, todo se entiende siempre dentro de un contexto. Pero sin embargo, estas palabras, también alguien que conozca del tema, también podría haberla entendido más allá de ese contexto. Entonces, esa la descartamos. ¿Ya? La D, por ejemplo, dice cada persona aprecia las cosas de su perspectiva. Se aleja un poco desde ahí porque no es que ella tuviera una perspectiva distinta, sino era simplemente porque ella desconocía lo que le querían decir esos caballeros. Y no siempre las palabras pueden dar cuenta de las hermosas cosas de la vida. No era un problema que las palabras no lo expresaran, porque ellos estaban hablando de manera más bien figurada, sino que era un problema del sentido, del significado de esas palabras. Así que la descartamos. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta para la segunda pregunta era la C. No hay nada mejor para expresar las emociones que el lenguaje habitual. Eso es lo que intentaba decir, ¿cierto?, con ironía el autor. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esta actividad? ¿Queda clara esta guía? Sí, ¿Ya? Sí, profe. sí. se Sí, entiende, se entiende. Muy bien. Bien, Sí. chicos. Vamos ahora a pasar a la otra guía. Vamos a salir un minuto ya de la clase y nos volvemos a conectar. ¿Ya? Bien, salimos y nos volvemos a conectar.